Devin Haney ha dicho en su cuenta de X que la división de los pesos superligeros le queda muy bien y que es su división natural. Dice que se siente más saludable que nunca y que jamás va a volver a bajar a la división de los ligeros, donde es amo y señor Gervonta Davis. Y es que para su pelea contra Regis Prograis, Haney lució un espectacular físico. Tan espectacular que dio lugar a muchas suspicacias. Algunos boxeadores y algunos fans de la dulce ciencia empezaron a cuestionar el natural cuerpo de Haney. Muchos fans en las redes sociales han señalado a Haney de usar esteroides, lo cual no me sorprendería en lo absoluto. El físico que lucía Haney era muy diferente al físico que traía cuando se enfrentó a Lomachenko, ¿se acuerdan? Y yo sé que es normal verse más musculoso cuando subes de división, pero ¿tanto así? Recordemos que la pelea que sostuvo contra Lomachenko, Haney la ganó por decisión unánime, ante un jurado vendido. Su físico era muy diferente y también se veía diferente en el pesaje y en el día de la pelea contra Prograis. Honestamente, ese día yo no vi la pelea porque no me gusta Haney como boxeador, se me hace un inflado y no aporta mucho. A mí se me hace mucho mejor Subriel Matías, por ejemplo. Y aparte, no la vi porque mi hermano y yo estábamos viendo la pelea de nuestro paisano, el Divino Espinosa, el Rocky Balboa mexicano. Y la verdad, hicimos bien en no ver la pelea de Haney porque la pelea del Divino estuvo 1000 veces mejor. Ya después, con calma, que se me bajó la emoción y la adrenalina del Divino, vi la repetición de la pelea entre Haney y Prograis y vi más de lo mismo. Viendo la pelea de Haney solo podía pensar, Dios mío, qué bueno que no vi esta pelea y mejor vi la del Divino. Nada que ver la una con la otra, mi querida audiencia. Haney ganó la pelea contra Prograis por decisión unánime, así como él está acostumbrado a ganar. Haney está acostumbrado a que los jueces le den el triunfo y por eso no me gusta su boxeo. A mí me gustan los boxeadores que no compran sus peleas. Haney para mí es aburrido y no tiene nada de pegada. Haney paradójicamente es de los boxeadores que ostentan una de las pegadas más débiles de todos los tiempos. Haney tiene un récord de 31 peleas ganadas y 15 de ellas por nocaut. Esto quiere decir que tiene una efectividad noqueadora de apenas 48.39%. Esto quiere decir que no tiene pegada. Debutó en el 2015 como profesional peleando en los mismos bares de Tijuana donde peleaba el otro inflado del Ryan García. En el Perro Salado, concretamente. Tuvo 4 peleas con mexicanos y de ahí un cazatalento se lo llevó a los Estados Unidos. Sus peleas más famosas han sido contra el australiano George Kambosos Jr., al que le ganó 2 veces en Australia, y ambas por decisión unánime. Y en esas peleas Kambosos demostró que es el rival más débil a vencer. Kambosos se durmió en sus laureles después de ganarle a Teófimo López en el 2021 en una pelea apocalíptica, y después de ganarle a Teófimo, Kambosos intentó quitarle los títulos a Haney y fracasó estrepitosamente. Por el contrario, la carrera de Devin Haney se catapultó al estrellato no con Kambosos, sino después de haberle robado el triunfo al ucraniano estilista Vasil Lomachenko, al High Take, pelea la cual la transmitimos en este canal. Ha sido una de las pocas veces donde hemos fallado un pronóstico. Los jueces literalmente le regalaron la pelea a Haney. Lomachenko le puso una madriza durante toda la pelea y aún así Haney ganó. Y después le gana a Regis Prograis en el Chase Center de San Francisco en una insufrible pelea que llegó hasta la distancia, y obviamente tenía que ganar Haney por decisión unánime ante un Regis Prograis que solamente iba por la feria. ¿Y por qué te digo que solamente iba por el cheque? Porque ahora Regis Prograis se está enfocando en hacer su debut en la UFC, así como lo acabas de escuchar. Prograis se va a la UFC porque, como saben, ahorita los crossovers entre los MMA y los boxeadores está a la orden del día, ganan mucho dinero. Y eso es lo que se viene para este 2024, puras peleas chafas entre bultos de la UFC contra bultos del boxeo. Escríbeme aquí en la cajita de comentarios si a ti te gustan estos crossovers. ¿Te gusta ver que un peleador de UFC enfrente a un boxeador?
Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios porque ya saben que en este canal su opinión sí nos importa. Después de la victoria de Hani sobre Prograis, Gervonta Davis ha salido a pelearse como perro chihuahua desde sus redes sociales. Sobre todo en X, Gervonta Davis anda diciendo que Hani le tiene miedo, que se mete esteroides y que si Hani pelea contra Gervonta Davis, el Tank, le va a dar una lección y le van a doler tanto los golpes que hasta su padre va a llorar del dolor. Y esas son las palabras de Gervonta Davis. A mi gusto, la pelea entre Gervonta Davis y Devin Haney está lista, ya está cocinada. Aún no era tiempo para esta pelea, pero en el 2024 es un hecho que vamos a ver sí o sí Haney contra Davis. Y no importa si Haney ha dicho que jamás regresará a los pesos ligeros, no le costaría nada más que cambiar el ciclo, ¿no creen? Y al final del día el dinero habla, poderoso caballero don dinero ordena que Haney contra Davis se va a hacer este 2024. Los promotores de Haney están buscando una super pelea y solamente Gervonta Davis les puede dar lo que ellos quieren sin arriesgar tanto, porque la otra sería pelear contra Subriel Matías y eso jamás va a pasar. Y otra opción también cercana sería pelear contra Ryan García, lo cual sería una burla, una pelea por demás culera. En cuanto a mi gusto, yo no vería un Haney contra Ryan García, pero sí vería un Gervonta Davis contra Haney, aunque a mí en lo particular me gustaría verlo pelear contra Subriel Matías para que le diera una reverenda golpiza. Mi pronóstico en este tiro de Gervonta Davis contra Haney no es un pronóstico reservado, no, para nada. Para mí es muy obvio. Yo pondría mi dinero con Tank Davis, a que gana por una terrible e insufrible decisión dividida. Y como están las cosas, no me sorprendería que hasta se aventaran de una vez la trilogía millonaria. Pero yo quiero leer tu opinión. Escríbeme aquí en la cajita de comentarios qué opinas. ¿Te gustaría ver esta pelea Haney contra Gervonta Davis? Y en toda esta ecuación, ¿qué pasó con el Camarón y con el Pitbull? Pues nada, el Camarón Cepeda aún no está listo para vender a lo grande, a pesar de que está en el lugar número 4 de la clasificación internacional de los pesos ligeros. En el primero, como podemos ver, está Gervonta Davis, en el segundo se encuentra Shakira Twitterson, en el tercero el High-Tech Lomachenko de Ucrania y en el cuarto William el Camarón Cepeda. En el 5 está Frank Martín, el Ghost, y este es un peleadorazo que no tiene reflectores, que casi nadie habla de él y a mí me dan ganas de hacer un video de él aunque nadie lo vea. En el sexto está el japonés Shushiro Yoshino, quien también tiene cosas muy interesantes, y aquí en el séptimo lugar se encuentra el Pitbull Cruz, que quería cobrar muy buen dinero para la revancha contra Gervonta Davis, pero como el perro chulo se estaba cotizando mucho, Gervonta Davis simplemente lo mandó al diablo. Ni modo, Pitbull, si no te quieres quedar como el perro de las dos tortas, a buscar el camarón. Literal, ahora lo lógico es que se den un tiro estos dos mexicanos, el Pitbull y el Camarón, y según mi opinión, quien sobreviva de Pitbull contra Camarón deberá de enfrentarse a los gigantes. A Camarón aún le falta y a mí me gustaría verlo primero contra el Pitbull Cruz para definir quién es el mejor mexicano peso ligero, porque el Camarón pega duro y quizás pega más fuerte que el Pitbull, y eso hay que comprobarlo. Esta división es la división con más superestrellas en el boxeo actualmente. ¿Y qué decir de la división superligera? De peligro real solamente queda Subriel Matías. Pero Haney jamás se enfrentará a esta máquina asesina. Subriel Matías es de mis boxeadores favoritos actuales. Tiene todo. A mi gusto, Subriel Matías le pone una buena madriza tanto a Gervonta Davis como a Devin Haney. Subriel Matías es mucho más boxeador que esos dos inflados juntos, pero obvio que jamás se va a sacrificar la inversión. Se les caería sus canelos. Es una verdadera pena y me esperé hasta el final del video para decirlo. Subriel Matías debería de ser el protagonista. Este boxeador es al que deberían de promocionar. Nadie habla de él, carajo. Es de Puerto Rico, tiene un récord de 20 peleas ganadas y escucha bien, 20 de ellas por nocaut. Los ha noqueado a todos. Una efectividad noqueadora del 100%, no 48% como Haney. Este tipo sí noquea y noquea a todo mundo. Solo perdió una vez en el 2020 contra un ruso y perdió por decisión. Subriel Matías se encuentra en el lugar número 7 de los superligeros, pero Haney le tiene pánico, le tiene pavor, no le quiere entrar y jamás peleará con este gladiador porque le faltan. Prefiere a
Gervonta o a Ryan García. Subriel Matías, a mi gusto, es el mejor de los superligeros, aunque lo tengan en el número 7 y lo tienen ahí por pura política, pero calidad la tiene y tiene más calidad boxística que los otros inflados. Es campeón superligero de la IBF y a mí en lo personal me encantaría que Subriel Matías le pusiera una buena madriza a Devin Haney. A mi gusto es el único que puede. Subriel Matías, si pelea contra Haney, no dejaría que los jueces le den la pelea a Haney porque lo noquearía. ¿Y tú qué opinas de Subriel Matías? Creo que se merece un video aparte. Escríbeme en la cajita de comentarios si te interesa que hagamos un video especial de esta máquina demoledora de Puerto Rico. Haney no tendría ninguna oportunidad contra Subriel Matías, eso sí se los aseguro. La pelea entre Gervonta Davis y Devin Haney la vamos a tener, la vamos a ver, eso es un hecho, y recuerda que lo viste primero aquí en Richie Blog. He revisado la información en varios blogs de Estados Unidos, en varios canales de YouTube muy serios, y Gervonta Davis está más que preparado para enfrentar a Haney, ganarle y después ir por Shakira Twitterson. Ese es el sueño de Gervonta Davis, y es así que sería una muy buena pelea. Los dos tienen antecedentes criminales, los dos son gladiadores de la calle. Shakira con su estilo olímpico y Gervonta con su poder destructivo, sería una gran pelea, y aquí también voy Gervonta Davis, pero lo repito, el camarón William Cepeda puede ser el caballo negro, está respirándoles en la nuca muy de cerca, y aquí en el box, como en la vida, no hay enemigo pequeño. El camarón está muy motivado y enrachado, y eso lo hace muy peligroso, tiene mucha hambre y lo único que le hace falta al camarón es tiempo, un par de peleas más para que el camarón llegue al nivel de las super peleas. Gervonta Davis a mi gusto tiene mucha más calidad que Devin Haney, y volviendo por última vez a tocar el punto de Gervonta Davis contra Haney, a mi gusto, Gervonta tiene mucha más calidad que Devin Haney. Yo veo ganar a Gervonta Davis por decisión. Gervonta Davis ostenta un récord de 29 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, y tiene una efectividad noqueadora del 93.1%. El tipo es una máquina, campeón ligero de la WBA, y está listo para enfrentar a quien sea. A quien le pongan enfrente, Gervonta Davis lo va a aniquilar. Y en superligero, si es verdad que Haney se siente tan bien y tan a gusto en los superligeros y subestima a todos, pues que vaya por Subriel Matías, que no sea cobarde. ¿Acaso le falta valor para pelear con Subriel Matías? Yo creo que sí, definitivamente sí. ¿Tú qué opinas? Yo quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios, y si este video te ha gustado y si estás de acuerdo con lo que dije, te pido de favor que compartas este video en todas tus redes sociales. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tu tía, con tu tío, con todo mundo, para que nos ayudes a llegar a los 100,000 suscriptores y obtener nuestro botón de plata. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en los en vivo, que gracias a Dios también ha sido todo un éxito. Es un placer crear contenido para ustedes, el respetable público. Richie, mi hermano, gracias por tu apoyo y tu paciencia. Ya casi llegamos a la meta, mi hermano. Mamá, te mando un abrazo. Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hizo. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario, y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes.
Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.